¿Será la batalla de Monkey D. Garp contra Kusan el último enfrentamiento que tendrá el héroe legendario de la marina? ¿Quién es el personaje misterioso de las quemaduras que posee el último Road Poneglyph? ¿Los días de Trafalgar Law como pirata llegaron a su fin? Descúbrelo ya mismo. Bienvenidos a mi análisis del capítulo 1081 de One Piece, el cual se titula Kusan, el capitán del 10º barco. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. En esta oportunidad, la portada del capítulo es un color sprite de los Mugiwara durmiendo junto a unas ardillas. Tal parece que les dio mucho sueño luego de aburrirse durante tanto tiempo dentro de la isla de Egghead. ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Un momento. Ok, ya paro con la broma. Tan solo era una opinión que hice en un video. Pero en fin, la portada está bastante bonita, pero he de decir que me hacen falta a Robin y a Nami en ella. Y es que últimamente Oda se ha lucido bastante con las ilustraciones de estas dos personajes en los coloreados anteriores. Pero bueno, dejemos de lado la portada del capítulo y pasemos al contenido del mismo. La entrega número 1080 del manga de One Piece se divide de una forma bastante simple pero efectiva, ya que en ella solo vemos a dos frentes, siendo la resolución del enfrentamiento entre Barba Negra y Trafalgar Law uno de ellos, y el otro el reencuentro de Monkey D. Garp con su antiguo aprendiz Kusan, anteriormente conocido como Aokiji. No obstante, a pesar de que el capítulo puede ser dividido perfectamente en esas dos partes, en este análisis tocaré 3 puntos, siendo el tercero el flashback del 10º Capitán Titánico, puesto que da lo suficiente de qué hablar como para tratarlo de forma individual, pero bueno, no le demos más vueltas a esto y démosle con el primer punto. Tras destruir una buena parte de Hachinosu de un puñetazo, Garp aterriza en la isla junto a su barco, y al observar los resultados de su ataque, este comenta algo que seguramente será un presagio de la resolución de este conflicto. ¿Cuándo me volví tan débil? Estas fueron las palabras con las que el héroe de la marina expresó su decepción al notar la poca destrucción que dejó su técnica en la isla. Y lo gracioso de todo esto es que de momento ha sido una de las demostraciones más grandes, y cuidado, si no la más grande, de Haki en la historia hasta ahora. Si según él esto es muy poco, no quiero ni imaginarme de lo que sería capaz antes. Pero en fin, el punto de todo esto es que ya con esto se nos marca un precedente de lo que sería la decadencia de las capacidades de Garp, algo que podría indicar muchas cosas, siendo una de ellas su posible muerte, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. De momento continuemos con la aparición de Kusan, el cual congeló rápidamente a la novia de Koby para impedir su escape, y aquí es donde queda bien en claro la postura del ex almirante, quien de momento está del lado de Teach y por ende busca evitar que el marín de cabello rosa escape. Esto le llevó a enfrentarse a Garp y a través de un par de diálogos que ambos intercambian nos enteramos de que el usuario de la fruta del hielo fue su primer aprendiz. No obstante, tampoco se creen que ambos se tomaron el tiempo para conversar, puesto que no tardaron en recurrir a la violencia, siendo el morenazo el primero que le ataca usando su técnica del Ice Ball, la cual consiste en congelar a su objetivo rodeándole con un bloque de hielo que le recubre completamente. No obstante, Garp la rompe con facilidad, y debido a esto podríamos llegar a pensar que este poder tampoco era para tanto y que quizás Kusan se hubiera estado conteniendo, pero todo lo contrario. Como bien hemos visto previamente, la fruta del hielo puede congelar a los personajes de distintas formas, y un ejemplo de ella es la que empleó al principio del capítulo con la novia de Koby, quien a diferencia de haber sido rodeada por un bloque de hielo, más bien se asemeja más a la forma en la que Kusan congeló a Robin y a Luffy cuando se encontraron antes de que los Mugiwara llegaran a Water 7. Esta podríamos decir que es una congelación más superficial, puesto que sabemos que dicho efecto se puede contrarrestar al entrar en contacto con el agua, y por lo general es empleada contra personajes que a priori no son tan fuertes, como lo fue en el caso de Luffy y Robin, o en el mismo caso de Hibari actualmente, aunque existen excepciones en donde también la usa contra personajes de mayor categoría, pero bueno. Por otro lado está el Ice Ball, la cual usa en momentos mucho más excepcionales, y el primer objetivo que tuvo esa técnica fue nada más y nada menos que Shirohige en la guerra de Marineford, y posterior a eso no le habríamos visto ser empleada hasta ahora contra Garp. He de decir que en ambos casos los objetivos se liberaron de ella con facilidad, pero debido a que la haya usado contra literalmente dos de los personajes más fuertes de la historia, me hace pensar que es una técnica superior a la anterior. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué demonios le das tantas vueltas a esto? La razón es porque me gustaría intentar analizar las verdaderas intenciones que tiene Aokiji, y si vemos que de buenas a primeras va con todo contra su enemigo, esto me hace pensar que la batalla es real y no un teatro que se están mandando ambos para que el exalmirante quede bien con sus nuevos panas. Ahora, volviendo al combate, Garp rápidamente agarra la cabeza de Aokiji usando haki de armadura y destruye el suelo de la isla lanzándolo hacia abajo, dándonos a entender que por su parte tampoco se está conteniendo. Y asumiendo que la batalla entre ambos es completamente real, ¿qué podría suceder de ahora en adelante? Como bien dije al principio del punto, las palabras de Garp al pisar Hachinosu podrían indicar que su fin se acerca. Y es que más allá de que sea la típica frase
ese cliché que dicen los personajes veteranos antes de que se los papeen, también está el hecho de que Garp se percibe a sí mismo como más débil que antes, algo que haría que sea mucho más creíble que una leyenda turbopoderosa como él sea derrotada por un grupo de piratas que sí, son bastante fuertes, pero que a su vez creo que de momento les quedaría grande tener el mérito de cargarse al rival del antiguo rey de los piratas, más aún cuando su capitán no está presente en dicho enfrentamiento. Puede que esta pelea se alargue lo suficiente como para que Teach llegue al lugar y sea él quien le dé el golpe final a Garp, pero en fin, puede que esté dando por hecho de que este señor morirá, y no es que lo quiera muerto, o bueno, sí, pero no es porque el personaje no me guste, de hecho, me encanta, tanto como para que incluso le hiciera un análisis hace unas semanas que te dejaré por aquí arribita, pero en fin, yo creo que la muerte de Garp le aportaría mucho a la trama, y un ejemplo de ello es que sería la razón perfecta para que Koby tuviera un desarrollo. Como bien dijo el héroe de la marina en el capítulo pasado, su aprendiz tiene todas las papeletas para ser el futuro de la organización, pero de momento está muy verde para ello. De hecho, su condición actual sería semejante a la que tenía Luffy en Marineford, y como todos sabemos es tras la muerte de Ace que el personaje tiene un punto de quiebre. Producto a eso evoluciona tanto física como mentalmente. Si a Garp le sucediera lo mismo que a su nieto, Koby se vería forzado a madurar, y quizás así tenga una motivación para ir de forma más directa en contra de los piratas, puesto que de momento le hemos visto con más intenciones de proteger a los buenos que de confrontar a los malos. Ahora bien, otra razón por la que creo que la muerte de la leyenda aportaría mucho a la trama es que, previo a que suceda, podríamos ver un flashback del personaje en sus momentos finales. Esto podría dar pie a que se revele mucha información valiosa. Recordemos que la última vez que vimos un flashback de un personaje histórico fue en el caso de Oden, y ya no es decir qué vimos ahí, sino qué no vimos en esa maravilla. Pero en fin, por último también me gustaría mencionar que producto a que el viejo estire la pata, Kusan podría recuperar ese estatus de personaje gris que se vio mermado producto a la no muerte de Saúl. Como bien sabrán los que me siguen desde hace un buen rato, a mí personalmente la decisión de haberle dejado con vida no me gustó, en parte porque hace que el acontecimiento no sea tan trágico para Kusan, quitándole un matiz muy interesante al personaje. Pero ahora bien, si el morenito termina ocasionando la muerte de su maestro, volvería a ocupar ese puesto de personaje God que perdió cuando supimos que realmente no tuvo que papearse a su compadre en Ohara. Pero hablando de Saúl, pasemos al siguiente punto. Previo a que el enfrentamiento entre el maestro y el alumno se diera, vemos un flashback en el que se nos revela la forma en la que Kusan y Teach se conocieron, y entre los chistes malísimos que el exalmirante decía en el bar, los cuales no tienen nada que envidiarle a los que digo yo en los videos, también se puede encontrar la conversación que tuvieron acerca de un personaje misterioso que tiene unas quemaduras, el cual estoy completamente seguro que es el mismo al que se refería aquel personaje del cual absolutamente nadie se acuerda cuando iba saliendo de Wano. Oh, lo siento, es que solo recuerdo a los personajes que sí son capaces de aguantarle más de un segundo a un Yonko o en un 1 contra 1, pero en fin, hablando en serio, en su momento Kid comentó que iría en búsqueda de un personaje con unas quemaduras, y ahora en este flashback vemos como Teach comenta que es un personaje con quemaduras quien posee el último Road Poneglyph que nos queda por encontrar. Tomando en cuenta que Kid tenía como objetivo encontrar el One Piece y estaba en búsqueda de un personaje con una descripción similar, creo que podríamos dar por hecho de que se trata del mismo. Ahora bien, ¿quién diablo sería ese personaje? De momento dentro de la comunidad se barajan dos nombres, y el primero de ellos es el de Jawar D. Saul. Como bien sabemos, este personaje se dedicó a recuperar los libros que los eruditos de Ohara lanzaron al pozo subterráneo antes de que fueran aniquilados, llevándoselos así a Elbaf, isla en la que de hecho era en la que intentaba ingresar Kid. Además, en la última oportunidad que le pudimos observar se le vio completamente cubierto de vendajes, algo que nos podría indicar que el personaje sufrió quemaduras producto a las múltiples explosiones e incendios que hubieron en la isla de Ohara mientras esta era bombardeada por la marina. Dichas quemaduras podrían ser a las que se referían ambos personajes al mencionarle. No obstante, en este flashback obtenemos dos características del hasta ahora incógnito. Una de ellas es que viaja por el mar en un barco negro, y la otra es que se protege de los barcos enemigos que se le aproximan, generando remolinos gigantes en el mar que les devoran. Que yo recuerde, no existe ningún personaje que sepamos que junte las tres características que tiene el incógnito hasta ahora. Sin embargo, existe un personaje que, siendo un poco permisivos con las mismas, podría calzar, y ese es Monkey D. Dragon. Como bien sabemos, el padre de Luffy tiene unas marcas bastante extrañas en el rostro, las cuales podrían ser tatuajes ¿o no? ¿Recuerdan las marcas que tienen los piratas del sol? Esas que se hicieron para cubrirse las marcas de los Tenryubito. Bueno, esas marcas en teoría son cicatrices de las quemaduras, ya que se le hicieron de la misma forma en que se marca el ganado en la vida real, o sea, con una marca de metal caliente. Pero en fin, el tema con esto es que la forma en la que dichas marcas están dibujadas no es muy distinta a la forma en la que también se dibuja a la marca que tiene Dragon en la cara. De ser esta una marca de quemadura, el personaje cumpliría con la primera característica, pero ¿qué pasa con las otras dos? La habilidad de los remolinos
remolinos puede que tenga que ver con esa teoría de que Dragon tiene un arma ancestral que controla el clima o el ambiente o no sé qué, puesto que según la misma este lo ocupó en su momento para salvar a Luffy de la ejecución que hubiera tenido en Lockdown. Pero bueno, si esto les parece descabellado, prepárense porque lo siguiente tiene aún menos sentido, y es que como bien dijo Lafitte en el flashback, el personaje se mueve en un barco que es de color... ¡Oh, my God! En su momento ya hemos visto el barco en el que viaja Dragon, el cual se llama Wine Grandma, y que de hecho tiene un tono bastante oscuro, no tanto como el negro absoluto que describe Lafitte, pero bueno, esos serían los sustentos de la teoría de que el personaje misterioso es Dragon. ¿Y qué les puedo decir? A ver, a mí personalmente no me gustaría que fuera Dragon, y no tanto por la justificación tan tomada por los pelos, sino porque de ser él quien tenga el Poneglyph, dejaría un hueco argumental y a un personaje aún peor de lo que ya está. Pero empecemos por el hueco. Como bien sabemos, Nico Robin estuvo durante 2 años en el ejército revolucionario, y de momento lo único que sabemos que aprendió fue el Gyojin Karate. Ahora, si todos los Mugiwara mejoraron en sus respectivas ocupaciones y Nico Robin es una arqueóloga, ¿no debería haber conseguido una copia del Poneglyph en caso de que sea Dragon el que lo tenga? Digo, a fin de cuentas ella es la única sobreviviente del incidente de Ohara, mismo acontecimiento que fue el que motivó a Dragon a crear el ejército revolucionario, y además, fue ella quien heredó la voluntad del profesor Clover, gran amigo del señor con apellido de Mono. Teniendo todo esto en cuenta, ¿por qué diablos Dragon no compartiría ese Poneglyph con la heredera de la voluntad de su amigo? La cual de hecho es subordinada de su hijo y además tiene como objetivo descubrir los secretos que el gobierno mundial intenta esconder. No lo sé, Rick, pero esto me parecería un hueco argumental tremendo. Pero en fin, dejando esto de lado, si creían que Kid no podría quedar peor luego de la papeada que le metió Shanks, pues déjenme decirle que si Dragon es el personaje de la cicatriz, el pelirrojo se hunde aún más, tanto en la miseria como en el mar. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Y es que si te sientes estúpido en algún momento, podrías pensar que a Kid le destruyeron la raja al intentar ingresar en un país en donde no iba a obtener absolutamente nada. Pero bueno, por mucho que me dé risa que Kid cada vez sea más miserable, la realidad es que preferiría que fuera Saúl el personaje misterioso, más que nada porque así por lo menos le daría un fin útil al hecho de que se nos haya minimizado la tragedia del flashback de Robin producto a su no muerte. Pero en fin, hablando de muertes y esas cosas, pasemos al siguiente punto. Al igual que pasó con Eustace Kid, Trafalgar y Waterloo solo encontró miseria al hacerle frente a un emperador, y es que en ambos casos sus respectivas embarcaciones terminaron siendo destruidas, y aquí me gustaría resaltar lo importante que eran ambas para sus respectivos dueños, puesto que hay un poco más de trasfondo en las mismas, y esto en ninguno de los dos casos se mostró en el manga. En el caso de Trafalgar Law, su submarino fue un obsequio que le hizo al hombre que le encontró, le salvó la vida y le educó luego de que este huyera de la Don Quixote Family. En pocas palabras, fue como su padre. Y aunque este señor no esté muerto, podríamos decir que este submarino tiene un gran valor sentimental para él. Al igual que en el caso de Kid, esto no se vio ni en el manga ni en el anime. Más bien esto se sabe gracias a la novela ligera que tiene el personaje, a la que de hecho le hice un resumen que te dejaré por aquí arribita si te interesa. Pero en fin, se podría decir que tanto Kid como Law quedaron fuera de la carrera por el One Piece debido a que ya ninguno de los dos posee su barco, ni tampoco los Poneglyph. Sin embargo, a diferencia del pelirrojo, del cual podríamos llegar a pensar que quedó fuera de la trama principal, en el caso del cirujano no creo que esta sea una derrota que haga que lo veamos fuera del manga, puesto que recordemos que por mucho que no tenga los Poneglyph, esto no era indispensable para cumplir su objetivo, ya que existen otras formas por las cuales puede conocer el secreto de la D. Además, al haber escapado con vida, aún conserva su fruta, y con esta se puede explorar mucho más el tema de la operación de la juventud eterna, de la cual de momento no sabemos mucho, y no creo que Oda nos deje esa posibilidad de lado. De hecho, es precisamente en este mismo capítulo en el que se nos vuelve a mencionar esto a través de Teach, lo cual me parece sumamente curioso, puesto que por la forma en la que lo comentó pareciera que no está completamente interesado en ella, puesto que planteaba como posibilidad vender a la OP luego de quitársela a Law. No obstante, este no logró hacerlo, ya que Beppo salvó a su capitán, y aquí es donde quería llegar. Previo a que Beppo se transformara en forma Sulong, vemos un pequeño flashback en donde se nos da a entender que Chopper le dio una especie de Rumble Ball que le permite entrar en ese
estado sin necesidad de que haya luna llena. Y a ver, aquí debo ser sincero, esta vaina no me gustó nada, puesto que tuvimos tiempo de sobra para que nos desarrollaran una pequeña interacción entre las dos mascotas y esto nunca sucedió. Y ahora resulta que Oda nos sale con que Chopper le dio una pastilla mágica que le transforma en Sulong cuando en ningún momento vimos al reno asqueroso ese experimentar con ese tipo de cosas. Un poco trambólico. No sé, esto me pareció muy sacado de la manga y ojo, no se confundan, no me parece una cosa incongruente, puesto que de alguna u otra forma lo debía escapar con vida de ahí por las dos razones que mencioné previamente, pero oye, una cosa es el que deba hacerlo y otra es el cómo me lo justifiquen, y esta justificación es muy improvisada a mi parecer, pero bueno, el capítulo termina con Lo y Beppo escapando del lugar, dejándonos un final un poco más esperanzador que el que tuvo Kid hace 2 capítulos, lo cual me hace que me quede con un buen sabor de bocas a pesar de lo ocurrido con el par de peluchos piojosos esos. En fin, el capítulo me gustó mucho en general. No obstante, debo comentarles que para la semana que viene no habrá entrega del manga de One Piece. Sin embargo, el contenido fresquito de One Piece sobra en este canal, y una prueba de ello es este video de Tashigi que te dejaré por aquí. Ahí analizo al personaje. Ahora bien, si te gustó el video no te olvides de darle un me gusta y suscribirte para que no te pierdas más como este. Ah, y sígueme en mis redes sociales también. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.